Respuesta inmunitaria frente al virus del papiloma humano. Mi nombre es Victoria Argote, soy médico especialista en ginecología y obstetricia. Tengo un fellow en patología vulvar, un diplomado internacional en colposcopía y HPV. Soy especialista en infecciones de transmisión sexual y VIH y tengo un máster en patología del tracto genital inferior y BPH. Trabajo como médico tratante del servicio de colposcopía para el Hospital Gineco Obstétrico de Nueva Aurora, Luz Helena Arizmendi, y soy docente de pregrado de la Cátedra de Inmunología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador. No presento conflictos de interés con los datos que se ofrecen en esta conferencia. La conferencia está dividida en 4 partes. 1, el contenido de nuestro sistema inmunitario. 2, la inmunidad frente a virus. 3, el microambiente vaginal. Y 4, la inmunidad del tracto genital inferior. Vamos a empezar con la primera, nuestro sistema inmunitario. La palabra inmunidad viene del latín immunitas, que hacía referencia a la protección frente a los procesos legales que tenían los senadores romanos. Estos que están viendo son los elementos del sistema inmunitario. Como pueden ver, hay elementos no específicos que son células, proteínas del complemento, citoquinas y defensinas, y también tenemos por parte del sistema específico, la inmunidad adaptativa, células, linfocitos B y T, así como anticuerpos y citoquinas. Y tenemos en un nivel medio, que si bien son inmunidad específica, se encuentran también como elementos no específicos a las células presentadoras de antígenos. La defensa contra un microorganismo extraño está mediada por 2 respuestas. Una primera, que es la reacción temprana, que se denomina inmunidad innata, natural o nativa. Y un segundo encuentro con este antígeno nos va a dar una inmunidad tardía, que nosotros denominamos inmunidad adaptativa. En cuanto a la inmunidad innata, esta tiene componentes. El primero de ellos son las barreras físicas y químicas como el epitelio y las sustancias químicas que se encuentran dentro de él, ya que el epitelio no se trata únicamente de una hilera de células como estudiamos en histología, sino que los epitelios son estructuras cambiantes tanto física como químicamente. En estos epitelios nosotros vamos a encontrar microbios que son parte de la fisiología normal del microorganismo. Entonces, nosotros tenemos en los epitelios microbios que nos acompañan a realizar procesos fisiológicos nuestros. El sistema inmunitario ha evolucionado para evitar que se destruyan estos comensales que son parte de nuestro organismo, prácticamente dicho, aun cuando son microbios que no nacieron con nosotros, que son extraños. El segundo componente después de las barreras epiteliales son las células fagocíticas. Estamos hablando de neutrófilos y de macrófagos, células dendríticas y linfocitos natural killer, así como otras células linfocíticas que funcionan en nuestro sistema innato. Entonces estamos hablando de los neutrófilos, de los macrófagos, de las células dendríticas y de estas células linfocitos natural killer. Cuando estas células se activan porque encontraron un microorganismo extraño, entonces ellas reconocen a estos microorganismos a través de diferentes moléculas que tienen en su superficie y estas moléculas se unen a receptores específicos que les están indicando que el microorganismo que tienen enfrente es un extraño. Entonces, son capaces de fagocitar a este microorganismo en una vesícula que introducen al citoplasma celular, este se llama el fagosoma, dentro de este fagosoma, a través de reacciones que se pueden dar, tanto químicas como físicas, el microorganismo es dividido en pedacitos más pequeñitos y estos después son excretados por exocitosis. Entonces, en la división del microorganismo que ha sido fagocitado se puede dar porque se acerquen otras vesículas que tienen lisosomas, que son unas enzimas líticas, para poderlo destruir en pedazos más pequeños y de esta manera, generando esta reacción enzimática mediada por oxígeno y nitrógeno, se digieren, se parten, se destruyen las proteínas microbianas que la célula
ingirió por ser estas extrañas. El tercer componente de la inmunidad innata, después de los epitelios y de las células y tejidos, estamos hablando de proteínas sanguíneas. Las proteínas sanguíneas son miembros del sistema del complemento y otros mediadores de la inflamación. Ese era en cuanto al componente de inmunidad innata. Ahora, en cuanto al componente de inmunidad adaptativa, esta está mediada por linfocitos y sus productos. Hay dos poblaciones de linfocitos. Tenemos linfocitos B y linfocitos T. La inmunidad adaptativa se caracteriza por ser específica frente al antígeno, ya no como la inmunidad innata que ataca a cualquier antígeno, y además por tener determinantes o epítopos que van a reconocer prácticamente al extraño. Entonces, tanto los microbios intracelulares, como el que nos compete en esta conferencia, que son los virus, y algunas bacterias que también pueden sobrevivir dentro del microambiente celular, son atacados por esta inmunidad. Pero, como se pueden dar cuenta, tendría que ser atacada la célula entera que contiene al microorganismo intracelular, ya que los anticuerpos actúan fuera de las células y dentro de una célula estos no penetrarían, por ende tendríamos que atacar a la célula entera. Y eso precisamente es lo que hacemos. La defensa contra las infecciones que son intracelulares, como en el caso de los virus, implica que la inmunidad ataque a toda la célula. Y esto corresponde a la inmunidad celular. Los linfocitos T van a destruir a las células infectadas por virus y a las células tumorales. Inmunidad frente a virus. Los virus son microorganismos intracelulares obligados. Lo que van a utilizar son componentes de nuestros ácidos nucleicos, de la maquinaria sintética y de las proteínas del hospedador para replicarse. Entonces, los virus están formados por material genético, sea este ADN o ARN. En el caso del virus del PPH, según la clasificación de Baltimore, pertenece a la categoría 1, que es ADN de doble cadena. En este caso, por ser ADN de doble cadena, se transcribe dentro de las células a ARN mensajero. Y el ARN mensajero se transcribe a proteínas en nuestros ribosomas. Los virus pueden ser desnudos o envueltos. En el caso de los virus desnudos, pues tienen esta cápside, ¿sí? Y material genético intracelular. Esta es una microfotografía electrónica en donde vemos virus desnudos con cápside y material genético intracelular. La replicación viral, ¿cómo se da? Bueno, primero el virus tiene que acercarse a la célula que va a parasitar. Los virus no parasitan todas las células, tienen sus preferencias. ¿Y cómo lo hacen? Pues al acercarse existe una primera atracción electrostática entre el virus y la célula. Este proceso es reversible y el virus puede alejarse de esa célula al darse cuenta que no es la célula que él debe parasitar. Es un primer paso. El segundo paso es cuando ya el virus se acerca a una célula que sí le corresponde electrostáticamente a esta atracción, entonces se da una unión entre una proteína del virus y un receptor celular que el virus va a utilizar para ingresar a la célula. Una vez que están unidos, la proteína viral y el receptor celular, esto ya no vuelve a separarse. Ese virus va a ingresar a la célula. Esta unión ya es irreversible. Luego ocurre el proceso de entrada o penetración del virus, que en el caso de los virus desnudos puede darse por fagocitosis, porque la célula lo englobe, o también puede darse por el ingreso a través de la membrana con la fusión de membranas entre el virus y la membrana celular, o se puede inyectar el material genético dentro de la célula. Tres maneras en cómo el virus desnudo puede penetrar a la célula. Aquí estamos viendo microfotografías electrónicas en donde observamos a los virus. En el proceso de fagocitosis vemos cómo se está englobando esta membrana celular para poder atrapar a este virus. Aquí lo estamos viendo un poquito más claro, aquí están los vibriones afuera y vemos cómo se forma esta ensenada en la célula que luego va a cerrarse para quedar con esta vesícula intracelular con los virus dentro.
Después de esto ocurre un proceso de decapsidación en el cual el material genético tiene que quedar libre en el citoplasma. Entonces, los virus que entraron por endosomas se van a fusionar con lisosomas dentro de las células. Estos lisosomas están cargados de proteasas y de enzimas líticas que van a degradar la cápside viral. Los virus que entran a través de fusión de membranas deben tener sus propias enzimas hidrolíticas para degradar sus propias proteínas. Siguiente es el proceso de síntesis y de replicación viral. En este caso, el virus tiene que sintetizar sus propias proteínas para formar cápsides virales y necesita sintetizar material genético para generar las nuevas partículas virales. En el caso de los virus ADN, como el del HPV, este proceso lo va a realizar en el núcleo celular, utilizando una ADN polimerasa nuestra. Una vez que ha sintetizado en el núcleo celular, una vez que ha ingresado, perdón, al núcleo celular el virus, lo que va a hacer es copiarse en el ARN mensajero. Y ese ARN mensajero va a viajar fuera del núcleo hacia el citoplasma al ribosoma. En el ribosoma se va a realizar la lectura de las proteínas prácticamente virales para que éstas se formen aquí en el ribosoma, uniéndose, como pueden ver, los codones a el ARN de transferencia que trae los aminoácidos y de esta manera se acomodan de forma que lo que se está formando en este ribosoma son proteínas virales porque la secuencia que se está leyendo es una secuencia del virus, no es una secuencia nuestra. Entonces, la transcripción y la traducción de proteínas se da en el núcleo y viaja al citoplasma para la traducción darse en el ribosoma. Entonces, la célula sintetiza proteínas que son para cápside y material genético viral. Luego se debe dar el proceso de ensamblamiento en el cual las proteínas creadas se unen para formar la cápside viral y se tiene que introducir el material genético. Y por último, la liberación en el cual las nuevas partículas víricas deben salir de las células para infectar a otras células, quedando la célula que fue parasitada por virus con un proceso que nosotros llamamos efecto citopático viral, que son los daños producidos por el virus a la maquinaria celular cuando el virus estuvo utilizando la maquinaria celular para crear sus propias partículas. Entonces, esta célula debe ser destruida para poder eliminarla porque ya no va a ejercer su función normal. En cuanto a la inmunidad innata frente a los virus, tenemos mecanismos que actúan en contra de los virus. Cuando el virus ingresa a la célula se da cuenta que hay un extraño y genera una inhibición de esta infección por una molécula que se llama interferón tipo 1, que se encuentra ya en el citoplasma en donde ha ingresado el extraño. Y también el segundo mecanismo es la muerte de estas células infectadas y esto lo da por el ataque de unas células de nuestro sistema inmunitario que se llaman natural killer. La inhibición de la infección por el interferón tipo 1 se da por el reconocimiento de que ha ingresado un extraño de ARN o de ADN viral. Este reconocimiento lo hacen unos receptores especiales dentro de las células que se llaman TLR endosómicos. La activación de estos receptores citoplasmáticos también, unos receptores que se llaman RIC, actúan en el citoplasma activándose. Entonces, ellos se dan cuenta que ha ingresado un extraño y activan proteinquinasas que a su vez van a activar factores de transcripción para generar el interferón. Los interferón de tipo 1 lo que van a hacer es inhibir la replicación viral en las células infectadas y sin infectar. Estimulan la producción de otras proteínas del hospedador que interfieren en la replicación viral. Estos son factores de restricción. La muerte de las células infectadas por los linfocitos natural killer. Los linfocitos natural killer van a matar a las células infectadas por virus, en especial los virus ADN. Tenemos ejemplo el herpes virus, el virus del papiloma humano.
al principio de la infección, antes de que se desarrolle la inmunidad adaptativa. Los natural killers son parte de la inmunidad innata. La expresión de complejos mayores de histocompatibilidad, esta proteína en la superficie de la célula, que fue creada por la célula para mostrar una parte pequeña de la partícula infectante que se posa sobre ella y sale a la superficie celular esta proteína con una parte pequeña de la partícula infectante, es uno de los mecanismos por el cual el sistema hace que los linfocitos, inmunidad específica, reconozcan el microorganismo infectante a través del reconocimiento de un pedacito de este microorganismo que es expuesto por las células, sea células nucleadas en complejos mayores de histocompatibilidad tipo 1 o células del sistema inmunitario en complejos mayores de histocompatibilidad tipo 2. Entonces, estas células, sean células naturales o células inmunes, enseñan a las células presentadoras de antígeno quienes van a coger este pedacito, cómo está formado, y le van a enseñar a su vez a los linfocitos, este es el microorganismo que está infectando, generen defensas específicas contra este microorganismo. De esta manera, la infección vírica puede estimular la expresión de activadores para activar linfocitos natural killer de las células infectadas y también generar el reconocimiento de estas partículas por parte de la inmunidad adaptativa. De esta manera se van a generar anticuerpos en los linfocitos B, la célula plasmática, que es un linfocito B que madura, genera anticuerpos que reconocen específicamente a la partícula que le fue presentada. De esta manera, los anticuerpos por fuera pueden bloquear la entrada del virus a las células, pero si estamos hablando ya de células que son parásitas, estas células pueden ser destruidas porque son reconocidas por las células del sistema inmunitario, ya que los linfocitos T tienen la capacidad de reconocer específicamente a la partícula infectante que fue presentada previamente. Entonces, el anticuerpo es eficaz contra el virus solo cuando los virus están en la fase extracelular, cuando los virus salen de la célula a infectar otras células. El anticuerpo no puede actuar mientras el virus no salga de la célula. Los anticuerpos lo que hacen es neutralizar, impedir la entrada del virus a otras células. El complemento, las proteínas del complemento también pueden intervenir en la inmunidad frente a virus, porque estos lo que pueden hacer es marcar a la célula para que ésta luego sea lisada, destruida por otras células de nuestro propio sistema inmunitario, así como también ayudar a la destrucción propiamente de esta célula al formarse el complejo de ataque de membrana, este poro, a través del cual fluye el citoplasma y la célula pierde electrolitos, pierde líquido, y por supuesto esta desestabilidad puede también ayudar a la lisis celular, a la destrucción de las células. La inmunidad humoral inducida por infección o por vacunación puede proteger a los individuos de una infección vírica, pero no va a poder erradicar a la infección establecida, ya que el microorganismo intracelular es inaccesible a los anticuerpos. La eliminación del virus que reside dentro de las células, mediada por los linfocitos T, debe ser a través del ataque a esas células. Las células del sistema inmunitario deben eliminar a la célula infectada para poder destruir así la partícula viral. Pero los virus también tienen estrategias para evitar el ataque de la inmunidad. Por ejemplo, el bloqueo del procesamiento y la presentación de los antígenos por vía del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Entonces, el virus puede, a través de mecanismos intracelulares, evitar que la célula exponga en su membrana el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, y con esto las células del sistema inmunitario no van a ver esta especie de bandera que se posa sobre las membranas de las células infectadas y no se van a dar cuenta que la célula se encuentra infectada por virus. La terminación de las respuestas de los linfocitos T, CD8, al inducir el fenómeno de agotamiento, también es otro mecanismo utilizado por los virus. Entonces,
estos linfocitos TCD8 van a encontrarse en el fenómeno de agotamiento y por ende no van a atacar a las células infectadas. Aquí podemos observar cómo el ADN del virus se puede introducir en nuestro ADN al ser igual ADN de doble cadena. Entonces, en este caso, este virus no está haciendo lisis celular, no se está reproduciendo hasta el momento en que, por mecanismos que todavía no conocemos, este material genético prácticamente se despierta y empieza la acción viral. El sistema inmunitario puede alterarse por cualquier motivo y reactiva los virus y puede causar enfermedad clínica. Microambiente vaginal. El epitelio vaginal, como les decía, no consta solamente de una hilera de células que están ahí posando, como aprendimos así en histología, sino que tenemos diferentes tipos de células y tenemos microorganismos vivos en un epitelio que es cambiante. Tenemos que el epitelio vaginal puede tener queratinocitos, melanocitos para la producción de la melanina, células de Merkel que funcionan en el sistema nervioso, fibroblastos que producen el colágeno, las células de Langerhans que son los macrófagos intracelulares. El microambiente vaginal está formado aproximadamente por 280 especies de bacterias, aunque la mayoría se pueden agrupar en 25 especies. No tenemos el mismo microambiente ni la misma vagina toda la vida. El microambiente vaginal es distinto en la niña que no tiene niveles de estrógenos elevados y por ende su epitelio no es glucogenado, bajos niveles de glucógeno y una microbiota diversa similar a la de la piel. Mientras que en la mujer en edad fértil, altos niveles de estrógeno producen glucógeno a nivel celular. Esta glucosa es degradada por los lactobacillus para producir un pH bajo y lo mismo defensas intraepiteliales. El epitelio de la mujer en menopausia vuelve a recordar al epitelio de la niña, pareciéndose prácticamente a, con glucógeno bajo, o con una microbiota diversa, pareciéndose a un microambiente de la piel. Entonces, no es lo mismo el microambiente vaginal de una niña que el microambiente vaginal de una persona que menstrua. Y dentro de la persona que menstrua, dentro del ciclo, nosotros tenemos un microambiente en la etapa estrogénica, otro microambiente en la etapa ovulatoria y otro microambiente en la fase lútea, así como otro microambiente en la fase menstrual. La persona cuando ha tenido relaciones sexuales también cambia su microambiente, una de las causas por el pH básico del semen, pero ya tenemos en minutos otro microambiente vaginal. Existe un microambiente vaginal distinto en las mujeres embarazadas por el cambio hormonal que tenemos y también en la menopausia. Los lactobacillus vaginales contribuyen mucho al microambiente vaginal que una persona pueda tener. Tenemos lactobacillus que son amigos, como el Crispatus, el Gasseri, el Iners, el Jenseni. Pero también podemos tener lactobacillus que en lugar de ayudarnos a proteger, a crear ese ácido láctico a través del metabolismo del glucógeno, también tenemos lactobacillus que pueden entorpecer al microambiente vaginal. Los lactobacillus nosotros siempre los vemos como amigos que previenen que los anaerobios facultativos y obligados superen el número de la microbiota vaginal, manteniendo de esta manera una homeostasis vaginal saludable. Los lactobacillus, ¿cómo ejercen su función? Pues lo hacen a través de competencia por nutrientes y adherencia al epitelio celular, evitando que los microorganismos encuentren los receptores en donde tienen que actuar al formar una especie de alfombra de tapiz, interponiéndose entre los microorganismos y el epitelio vaginal. También reducen el pH vaginal, modulan la inmunidad y producen compuestos bioactivos. La lactoferrina es una glicoproteína catiónica que se une al hierro y es multifuncional. Tiene actividades antibacterianas, antifúngicas, antivirales y antiparasitarias. El líquido cérvico-vaginal también va a contener citoquinas, quimiosinas, inmunoglobulinas y otros mediadores inmunitarios.
muchos mediadores inmunitarios están más bajos en la fase lútea que en la fase estrogénica. Entonces, estos mediadores inmunitarios como quimiosinas, anticuerpos, metaloproteinasas de la matriz y varias interleucinas van a tener cambios en sus concentraciones de acuerdo a la etapa del ciclo menstrual de la mujer. Ciertas cepas microbianas pueden desempeñar un papel protector, pero como les decía, también pueden desempeñar un papel patógeno en la carcinogénesis del cuello del útero después de una interacción persistente por el VPH. Entonces tenemos ambientes vaginales que son favorecedores para nuestra fisiología y tenemos ambientes vaginales que entorpecen la misma. Varias moléculas innatas reguladas a la baja, en el caso de la infección por VPH, son hidrolizadas, porque el virus es capaz de dominar un microambiente. Entonces, estas moléculas que son hidrolizadas, internalizadas, son utilizadas por los lactobacillus como fuentes de aminoácidos para mantener su crecimiento y supervivencia. Los factores inmunes solubles en el tracto reproductivo inferior mejoran después de un cambio en el microbioma. Y tenemos tipos de estados comunitarios que pueden ser dominantes de acuerdo al tipo de bacillus que estos tienen. Inmunidad del tracto genital inferior. La infección por VPH parece activar unas proteínas intracelulares que se llaman estimulador de genes de interferón. Las siglas son STING. Estas proteínas que estimulan el VPH contribuyen a la infiltración de células T-reg, o sea, que los virus puedan ser infiltrados, puedan meterse en células linfocitos T reguladores. ¿Quién es el linfocito T regulador? Pues es el director de la orquesta. La respuesta inmunitaria la dirige el linfocito T regulador. Le dice al linfocito TCD8 que ataque, que bote sus enzimas, le dice a los natural killers que boten enzimas, le dice a los fagocitos que fagociten a través de señales que son químicas intercelulares. Entonces, la respuesta al linfocito T regulador estar parasitado por los virus, lo que va a hacer es no decirle a las otras células que ataquen, que se defiendan. Y de esta manera se puede el virus manipular la respuesta inmunitaria, ayudando a la progresión de la infección. Entonces, el linfocito T regulador es una célula clave, es un linfocito TCD4. Este linfocito T es el que hace que las otras células se activen cuando se encuentra el patógeno. Si este linfocito está atacado por las células del VPH, el VPH va a tomar el control de la respuesta inmunitaria deprimiéndola y de esta manera puede favorecerse la infección. La función de las células TH17 también es ambigua y depende del microambiente del tumor. Los cambios en la comunidad microbiana del tracto genital femenino están asociados a la infección por el virus del papiloma humano, quien es quien va a tomar el control después de haber infectado al epitelio. En conclusión, nuestro sistema inmunitario actúa mediante una primera respuesta llamada inmunidad innata y una segunda respuesta más específica llamada inmunidad adaptativa. La inmunidad innata fagocita, destruye a los extraños intracelulares luego de haberlos fagocitados y también participa en el ataque de los mismos fuera de las células o destruyendo a las células infectadas. La inmunidad adaptativa destruye a los extraños actuando específicamente a través de la generación de anticuerpos. Sin embargo, también tiene células, linfocitos TCD8, que destruyen a las células infectadas por los virus. En cuanto a la inmunidad frente a virus, el virus del papiloma humano es un virus ADN de doble cadena que se replica de la misma manera que nuestro ADN. Dentro de las células infectadas por virus, el interferón tipo 1 intenta inhibir la replicación viral. Los linfocitos natural killer y los TCD8 matan a las células infectadas por los virus.
Los anticuerpos bloquean la unión y la entrada del virus a la célula. En cuanto al microambiente vaginal, este es dinámico, varía según la edad y el estado fisiológico o patológico de la paciente. Y la inmunidad del tracto genital inferior en cuanto a BPH, parece este virus poder manipular intracelularmente el ambiente extracelular para permitir la entrada de los virus al linfocito T regulador, deprimiendo con esto la inmunidad y permitiendo la replicación viral. Muchísimas gracias por la atención prestada.